Bien, seguimos ahora con los contractualistas. Ya aquí estamos ampliando un poco el, el- el- el ámbito, digamos, que estamos abarcando en relación con, con las propuestas contractualistas. La semana pasada tuvimos que revisar a Hobbes, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda propuesta de los contractualistas que vamos a revisar en el curso, que es la propuesta de John Locke. Entonces, aquí simplemente repasar ciertas cosas. De Hobbes habíamos visto el texto de Leviatán, ciertas cosas importantes que toca este texto y que nos interesan para la materia relacionada con el contrato social, con los contractualistas, tiene que ver con estas cuatro variables, ¿verdad? La variable de la política, que habíamos definido de una manera especial en el curso, de una manera específica, mejor dicho, que tiene que ver con, por un lado, la manera en que normamos, en que nos ponemos de acuerdo. Eso de ponerse de acuerdo, pues también lo tenemos que seguirlo analizando y tenemos que seguirlo criticando, pero la política tiene que ver con la manera en que de alguna manera nosotros hacemos que el grupo social se mantenga, o sea, que las relaciones que tenemos los individuos en la sociedad se mantenga y sobreviva en el tiempo, por decirlo de alguna manera un poco rápida tal vez. En este sentido, la gregariedad de los seres humanos, esta necesidad que tenemos de vivir en grupo, nos hace buscar el acuerdo que estamos diciendo, que nos hace relacionarnos. Esas relaciones entre los individuos implican relaciones de poder, y eso hace que, por un lado, tengamos el estado de naturaleza como una noción general que nos permite entender lo que es lo que hay que enfrentar, la manera en que enfrentamos la vida por fuera del contrato. Y por otro lado, tenemos el Estado, que es lo que nos corresponde enfrentar una vez que ya estamos en ese acuerdo, ¿verdad? Hoy, como les decía, nos toca la propuesta de John Locke y básicamente de lo que vamos a hablar es del segundo tratado sobre el gobierno civil, de las primeras partes. Bien, veamos primero ciertas cosas a propósito de nuestro autor, para conocerlo un poquito, ¿verdad? Al igual que Hobbes, John Locke es inglés, o fue inglés, ¿verdad? Eh, Estamos aquí en siglo XVII, como ustedes ven, prácticamente vivió Locke en una buena parte del siglo XVII, ya muere al inicio del siglo XVIII. Y recuerden que, tal como lo habíamos visto con Hobbes, ubicar históricamente al autor es importante, puesto que nos permite entender qué son las cosas que están sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando en Inglaterra en ese momento? Y de alguna manera, eh, qué es lo que está pasando en Europa y de alguna manera qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Verdad? El siglo XVII es un siglo importante para este proceso de la modernidad. Fue un siglo dificilísimo en Europa. Fue un siglo dificilísimo. Tuvo un montón de calamidades. Curiosamente, incluso fue un siglo en el que hizo mucho frío. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué diablos tiene que ver el hecho de que haya hecho mucho frío durante el siglo? Bueno, entre otras cosas, que sea un siglo muy frío implicó en Europa que las condiciones en las cuales las producciones se llevaban a cabo, la producción de alimentos, de mercancías, hizo que Europa entrara en momentos muy duros, en momentos de mucha crisis. O sea, fue un siglo también en ese sentido muy duro. Y eso hizo que se reconsideraran en general las maneras en que los individuos participaban de las relaciones sociales y de las relaciones con el Estado y de las relaciones institucionales y todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Este,
Importante, John Locke era filósofo y médico. Casi todos estos autores fueron muy versados, muy estudiados en varias áreas del conocimiento, ¿verdad? Como decíamos, al igual que Hobbes, a Locke, desde el punto de vista de la filosofía política, se lo conoce como un contractualista. Ahora vamos a ahondar un poco más en cuál es el tipo de contractualismo que él sugiere, que él asume, por decirlo de alguna manera. Y desde el punto de vista epistemológico era empirista. El empirismo es una corriente de pensamiento que confía en última instancia en la experiencia como la fuente originaria del conocimiento. O sea, lo que conocemos del mundo, lo conocemos gracias a que lo experimentamos en el mundo. Tenemos del mundo una experiencia y a partir de eso conocemos. Los conocimientos que no son empíricos derivan en última instancia de nuestra primera capacidad, que es empírica. Por ejemplo, hay ciertas cosas de las cuales uno nunca puede tener experiencias. Por ejemplo, los objetos de la geometría son objetos que uno construye conceptualmente. Por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, cosas por el estilo, son objetos solamente matemáticos. Uno no se topa ni un triángulo, ni un punto, ni un cuadrado en la vida cotidiana, aun cuando pueda toparse cosas que sean cuadradas, cosas rectangulares, o cosas por el estilo. Pero el objeto matemático, propiamente hablando, es un objeto que solamente se conoce mediante el esfuerzo que, por medio de la razón, nosotros llevamos a cabo. En última instancia, deriva de las capacidades que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia por medio de nuestra experiencia, que es, para ellos, los empiristas, el origen, digamos, el origen y además también el criterio último para definir lo que es el conocimiento, ¿verdad? Publicó muchos tratados y hay que decir algo, John Locke es un autor que se entiende que es muy importante, muy influyente en la historia del pensamiento filosófico y también en otros tipos de pensamiento. Cuando estábamos entrando a la clase, Gerald me dijo que se le pareció un poco a los tratados de economía. Muchas veces, cuando uno hace referencias, por ejemplo, a el tipo de economía capitalista, liberal o neoliberal, como quieran llamarla, como quiera que sea que aparezca en las discusiones más contemporáneas, generalmente cuando se quiere hacer un rastreo de dónde es que surgen estas propuestas, hay un grupillo de economistas que se llaman los economistas clásicos, que la gente generalmente reconoce en, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, de alguna manera también Malthus aparece ahí como una figura importante, ¿verdad? Eh, sin embargo, pocas veces se echa mano del bueno de Locke. Del bueno digo yo como por decir algo, ¿verdad? Pero el punto es, si ustedes en algún momento quisieran hacer un rastreo de cuáles son los orígenes, digamos, fundacionales, ideológicos de este sistema de producción que todavía tan influyente es en el mundo occidental, bueno, y en todo el mundo básicamente, deberían revisar a fondo la propuesta política de John Locke. ¿Por qué? Porque la economía no es solamente una ciencia que trate de cómo satisfacer necesidades que son virtualmente infinitas con recursos que son realmente finitos, ¿verdad? Sino que también para entender la economía y para entender todo este tipo de cosas hay que ver cuáles son los supuestos filosóficos que están de fondo. Y bueno, en este curso y con Locke vamos a ver algunos como para poder entender un poco mejor este sistema económico, productivo, que es el capitalismo, al cual tenemos que revisar porque estamos en él, con el cual tenemos que ser también muy analíticos y muy críticos, muy críticas, precisamente por la importancia que tiene. Perfecto. Bien, básicamente esta es la primera parte que quería ver sobre Locke, ¿verdad? Ahora,
vamos a ver una cosa y voy a hacer algo. No sé si por ahí está Getsi. Getsi, ¿estás por ahí? No está Getsi. Mariana González, que es del grupo de la semana pasada. Sí, profe. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Todo bien, y usted? Bien, bien, pura vida. Es que, bueno, ustedes recordarán que a mí me gusta pedir números. Entonces, como ustedes fueron los últimos que estuvieron exponiendo, entonces a usted le voy a pedir un número del 1 al, ya le digo, 1, 2, 3, 4, 8. Del 1 al 8, por favor. Uy, profe. El 3. El 3. Bien. Mariana González, me salió C13336. Sí, hola, profe. Ok. Es que, perdón, la compañera que dio el número también se llama Mariana González. ¿Eso es correcto? Sí, Sí, profe. Ah, caramba. Me sorprendí, o sea, no sabía. Perdón, qué dicha. Bueno, entonces, Mariana, ¿cómo le va? mire usted, profe. Bien, bien. Usted me va a ayudar con las definiciones preliminares. A ver, sobre qué entiende Locke como poder político. Mm, Bueno, lo entiende como poder político el derecho de hacer leyes que estén sancionadas con la pena de muerte y, en su consecuencia, de las sancionadas con penas menos graves para la reglamentación y protección de la propiedad y el de emplear las fuerzas del Estado para imponer la ejecución de tales leyes. Y también para defender a este de todo atropello extranjero y todo ello únicamente con miras al bien político. Ok. Ahora, Mariana, Bueno, ajá. es que no sé si quería una definición corta o si quería cambiar un poco más. Sí, o sea, que me explique eso que acaba de leer. O sea, vamos a ver. Poder político, entonces, ¿con qué tiene que ver? Es decir, la intención de lograr el bien público, el poder político, viene siendo el derecho a fin de mantener la propiedad, usar la fuerza del colectivo en la ejecución de leyes, a extremos la pena capital, digamos, provocar la muerte a una persona por el Estado como condena por cometer un delito. Y este poder político para lo llega a extremos donde la existencia propia queda anulada para acciones legales que son necesarias para mantener un Estado. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ver, Mariana, si yo le pido a usted que me dé un ejemplo de su cotidianidad a propósito del poder político, ¿usted qué ejemplo se le ocurriría? Un ejemplo de poder político. ¿Sí? Eh, tira- Usted me acaba de dar una definición, ¿verdad? ah, A propósito de qué es lo que propone Locke como poder político. Eso todavía estaría vigente, también sería otra manera de entenderlo, como para que busque un ejemplo. ¿En qué sentido podríamos decir que, vamos a ver, si Locke volviera a la vida en este momento, ¿verdad? Y qué sé yo, y se pone a ver cómo son nuestras relaciones sociales y nuestra manera de hacer política y todo esto, Locke de pronto diría, miren, vean, ahí en eso que está pasando, en esta circunstancia, cualquiera que sea, no sé, ahí ponga usted la circunstancia, Locke diría, ve, eso es poder político, eso es un ejemplo de poder político. ¿Qué me diría? Bueno, el derecho de hacer leyes que estén sancionadas con la pena de muerte, como los delitos y los asesinatos. Sí, ahora un ejemplo de nuestra cotidianidad, porque nosotros no tenemos pena de muerte. Como con penas menos graves, dice usted. ¿Perdón? Como con penas menos graves, o sea, leves. Sí, Y como un hurto, algo por el estilo. sí, efectivamente. Ahí hay un ejemplo, hay un efecto. Eh,
Vean que las cosas han cambiado un poco desde los tiempos de Locke hasta nosotros, desde los mismos tiempos de Hobbes, tal como lo veíamos la vez pasada. Tanto Hobbes como Locke defienden la pena capital, la pena de muerte. Y Mariana nos estaba hablando de esta sanción. Ciertamente es una sanción extrema, pero para ellos era completamente normal que algo como la pena de muerte fuera una posibilidad dentro del Estado. Ahora, hay que decir algo. Con esto el extremo que ellos están tratando de defender era, recuerden, para de alguna manera proteger de la manera más fuerte posible la manera en que estaba funcionando el Estado. Sí. Ahora, vean acá algo de lo que decía Mariana, está por acá. El derecho de dictar leyes bajo pena de muerte y otras penas menos graves. Esto es lo que para Locke define fundamentalmente el poder político. Recuerden, el poder político, el poder de definir cómo es que nos vamos a relacionar. Vean, una discusión que es importante. Yo no sé ustedes qué tanto siguen noticias. Yo no sé qué tanto ustedes están al tanto de lo que está sucediendo políticamente en este momento en el país. En este momento tenemos ya 27 candidaturas presidenciales inscritas para las elecciones del próximo año, que será, si no me equivoco, para ustedes la primera elección en la que van a poder votar, ¿correcto? Sí. Ok. Y además de esas 27 candidaturas, ya 10 de las propuestas van con doble candidatura, que llaman. Y esa doble candidatura lo que implica es que la persona que opta por ser presidente o presidenta de la República también va jugando en el cartón del bingo para ver si llega a la Asamblea Legislativa. Vean aquí la importancia, y ahora sí, vuelvo a Locke, la importancia que podríamos decir desde Locke, que es el poder político, porque el poder político es la capacidad de decir cuáles son las leyes que van a regular nuestras maneras de comportarnos, nuestras acciones, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, va a estar dictado gracias a que existe eso que Locke llama poder político. Anoche estaba viendo una noticia, insisto, vamos a ver, ahora no solo les voy a decirlo así, no sé si ustedes siguen noticias, pero vean, no importa cuál sea la profesión que ustedes estén estudiando en este momento, es importante que se informen de la cotidianidad del país. ¿Qué está pasando en el país? No importa si ustedes van a ser, no sé, docentes o profesionales en ingeniería o en medicina o en farmacia o en letras, no importa en qué, ustedes deberían informarse. Yo aquí tengo una niña de 4 años y medio y cada vez que ponemos noticias, ella dice, las noticias son muy aburridas. Y se entiende perfectamente. Ahora, gente que está educándose para ser profesional y para aportar, digamos, al entorno, digamos, de la sociedad, del país, no puede darse el lujo de no saber qué está pasando. Les decía, anoche en unas noticias estaba viendo que personas que van para optar por un puesto en la Asamblea Legislativa son personas como, no sé si ustedes conocen a la figura esta de Cañero, al Elvis Tico, y ojo que lo digo de una vez entre comillas, o sea, es alguien de la farándula que se dedica a hacer imitaciones de Elvis Presley. Con lo cual ante lo cual yo no tengo ninguna objeción. Las personas pueden dedicarse a lo que sea. Sin embargo, alguien como Cañero, que es un comentarista taurino, es el especialista que tenían primero en Canal 7 y después en Canal 6, para comentar las corridas de toros, especialmente las de Zapote. Por eso es que se conocen. Y el otro señor es un señor que a lo que se dedica es a imitar a Elvis Presley. Esas dos personas es posible que sean diputados de la República en la próxima administración. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos personas que van a tener acceso a uno de los poderes más grandes que tendríamos en el país, que es el de dictar leyes.
Locke diría, ven, esa gente que va a tener muy probablemente poder político. Y por eso es que es importante que este tipo de cosas uno las piense, uno y las critique también bastante. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario a propósito de esto. Yo ayer vi esas noticias y para serles franco, quedé bastante preocupado. Porque además es muy probable que estas personas lleguen a la Asamblea Legislativa. Y no me malinterpreten, yo no tengo ningún problema con que un comentarista taurino llegue a la Asamblea Legislativa. Tampoco tengo ningún problema con que alguien de la farándula llegue a la Asamblea Legislativa. Pero que lo lleve a la Asamblea Legislativa sea el trabajo en relación con algún tipo de dirigencia comunal o algún tipo de trabajo con la gente, de modo que se empape mucho de lo que es enfrentar leyes, de lo que es operar con la ley y con las comunidades, y a partir de ahí que sea eso lo que los lleve a la Asamblea Legislativa. Pero este no es el caso. No sé si con esto ven también la importancia y la relevancia de aprender algo y discutir sobre el poder político. No sé qué opinan ustedes. ¿Alguien? Profe, de hecho, el semestre pasado yo llevé el curso de, bueno, primero, ¿se me escucha bien? Sí, sí, claro, adelante. Ok, bueno, y aparte de eso, buenas tardes. El semestre pasado llevé el curso para el repertorio de Fundamentos de Sociología. Sí. Y para eso, para un trabajo que se iba a llevar durante todo el semestre, elegí el derrumbamiento de la política en Costa Rica. Oh, no, perdón, de la democracia en Costa Rica. Ajá. Y uno de los principales temas era ese. Estoy de acuerdo con que cualquiera puede llegar al poder, no debe de venir de una familia rica o tener un poder divino para llegar al poder. Sin embargo, en una sociedad como en la que ya estamos nosotros, que estamos en un país en desarrollo, entre comillas, porque seguimos un poco estancados, el presidente o digamos, los que deberían estar en el mayor poder puesto por la ley, deberían ser personas capaces, no mentalmente, digamos, no por la sociedad, sino digamos, deben de tener un trabajo, deberían dedicarse a eso. Es decir, digamos, en mi opinión, un presidente debe ser un ingeniero o alguien que tenga conciencia o parte de la economía, en este caso, porque así, bueno, en el caso de Costa Rica, nos podría sacar un poco el estancamiento económico, puede ayudar tanto en seguridad como en empleos, así lo mismo en lo social. Digamos, un ingeniero debe tener como pensado un sistema en donde arreglar o donde ver el mundo, es decir, el conjunto que está estudiando, para poder así solucionar los problemas. Claro. Ante eso tengo un Ujú. comentario, pero quiero darle también la palabra a Fabiana, que tiene la mano levantada. Sí, no, yo iba por la misma línea. Digamos, es asumir la responsabilidad también de decisiones de un país entero. O sea, no es nada a la ligera. Claro. Es asumir que tiene un montón de responsabilidades encima que antes no tenía, digamos, y que tiene que tener, no sé, como los conocimientos necesarios para ver qué se aprueba y qué no. Digamos, literalmente por un voto puede pasar o no un proyecto de ley, digamos. Efectivamente. Entonces, es necesario que se tenga como ese conocimiento, digamos, no importa como la profesión de la persona o así, digamos, o que haga, como usted dijo, pero se tienen que tener esos conocimientos porque es tomar la responsabilidad por un país entero. Claro, no, e insisto, yo ni siquiera, y este es el comentario que quería hacer a propósito de lo que decía Xavier, yo ni siquiera le pondría el requisito de que fuera una persona profesional. Pero lo que sí debería tener es experiencia en el trabajo, digamos, en el trabajo político, que uno no necesariamente tiene que tener una profesión para hacer trabajo político. O teniendo una profesión, esa profesión no necesariamente tiene que ser de un tipo o de otro. O sea, vamos a ver, o sea, una persona que se dedique a la música, bien, puede hacer trabajo político, al igual que una persona que haga ciencias políticas, ¿verdad? O también una persona que lo que se dedique es a la agricultura. Pero lo que justifica que alguien alcance un lugar de poder político es precisamente
las capacidades relacionadas con el diálogo, con la discusión y con la argumentación en relación con lo político. Pero eso no se adquiere solamente porque lo pongan a uno en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, yo no me animaría a tirarme para un puesto de ese tipo, digamos. Porque creo que porque mi trabajo, yo tengo un trabajo, tengo una profesión, digamos, de hecho tengo otro trabajo también, pero el punto es, lo que yo he hecho en mi trayectoria, digamos, laboral, no justifica realmente que a mí me den la confianza, que es demasiado grande la confianza de llegar incluso a poder hacer leyes. Eso es fundamental. Bien, Mariana, ahora te voy a pedir a vos que me digas un número del 1 al 8. 6. 6, perfecto. Vamos a ver. Le tocó a Xavier. Xavier, por favor, a usted le va a tocar que me explique también lo que entiende Locke por estado de naturaleza, ¿verdad? Ok, no, con permiso ahí. Adelante. El estado de naturaleza, según Locke, viene a ser un estado, bueno, primero que todo, en el que cualquier hombre nace, bueno, o persona nace, que está sujeta en una perfecta sintonía entre todos los miembros dentro de ese conjunto. Es decir, cualquiera puede de tener libertad, de tener asistencia por otra persona sin tener que pedir permiso de algún ser superior o de algún poder superior. También es otra cosa, que no existe un rango o poder superior entre todos los miembros. Todos tienen el mismo rango dentro del conjunto. Em, y sí, algo así sería como resumiría el pensamiento que tiene esta naturaleza por parte de Locke. Perfecto. Y la otra parte de la pregunta es, ¿cuáles diferencias notaron ustedes como grupo entre el estado de la naturaleza, tal como lo propone Locke, y como lo propone Hobbes? Bueno, por parte de Locke, hay como un, ¿cómo se llama esto? Estatuto, una idea extra que viene a ser que aparte de todo lo mencionado anteriormente, cada uno está sujeto o está obligado a amar a las demás personas. Digamos, por el sentido de que si yo me amo a mí mismo, yo debo amar a los demás como yo me amo a mí mismo. También, Perdón, dicho sea de eh, paso, eso suena como muy cristiano, ¿no? sí, sí, eso sí, ¿Verdad? O sea, pero por lo menos. Y lo digo simplemente desde el punto de vista ideológico, como algo que está presente en lo que se supone o en lo que el cristianismo dice que promueven. Uno puede preguntarse si efectivamente eso se promueve en las religiones cristianas, pero eso del amor al prójimo es como un supuesto fuerte culturalmente, digamos, bastante imbuido en nuestro entorno, digamos. Y en este caso, nuestro entorno, digo, Europa, Occidente, etcétera, etcétera. Disculpa, Javier, ya no te interrumpo más. no, tranqui, profe. De hecho, junto con su idea, Locke también basa algunos por ejemplo, en la propuesta de estado de guerra, también basa una parte en la religión. Por ejemplo, si no hay un juez que uno pueda llegar a, a- a apelar por alguna acción, el único que se puede apelar es a Dios. Y si no hay una fuerza física que nos ayude, el juez será uno. Pero bueno, eso es para la otra persona que le pregunte para Claro, que le toque esa pregunta. claro. Bueno, una diferencia podría ser de que el Locke afirma que una persona puede poseer o trabajar un objeto o poseerlo sin pedirlo, sin embargo está sujeto a la ley natural y al bienestar común. Y por parte de Hobbes sería prácticamente lo mismo, nada más que pensando en el Estado.
Eso fue lo que un poco entendí en la lectura. Ahora, voy a hacer la pregunta en términos, ya esto es completamente interpretativo, y me disculpo por hacerlo así tan interpretativo, pero si yo le dijera así, en términos de optimista o pesimista, en relación con el estado de la naturaleza, ¿cuál, Hobbes y Locke, cuál le parece más optimista, cuál le parece más pesimista? Creo que Locke, solamente por esa idea de que uno se tiene que amar, digamos, que uno tiene que ser, como es con uno, con todos los demás, Ajá. es más, optimista. Porque, bueno, digamos, mm, creo que de hecho fue un, no, esto no tiene nada que ver. Tiene que ser optimista, ¿verdad? Y Hobbes es, para mí, es un poco más, pesimista, ya que no, bueno, aparte que no tiene esa idea, siento que él no lo dice como para, por el bien común, sino por el bien del Estado. Aunque también es como que el Estado está en todos. Entonces es un poco, pero un poco más pesimista que Locke. Sí, de hecho yo diría que bastante más pesimista Sí, sí. y lo voy a explicar así. Por ejemplo, vean acá en la presentación, en esta lámina, yo puse que en el estado de naturaleza Locke identifica perfecta libertad. Ya habíamos dicho esto de no pedir permiso, no dependencia, ¿verdad? También una perfecta igualdad, ¿verdad? Sancionada por el derecho de defensa de sí de lo propio, ¿verdad? El estado de naturaleza de alguna manera garantiza que todos los seres humanos sean considerados exactamente lo mismo, ¿verdad? Y sí hay que reservar ciertas cosas en el estado de naturaleza, por ejemplo, la vida, la salud, la libertad y después las posesiones, que esto va a ser fundamental. Entonces, si ustedes lo ven, de alguna manera lo que dice es, bueno, en el estado de naturaleza más bien había la igualdad más perfecta que podíamos tener. Claro, el problema es que ya después las relaciones entre los individuos se empiezan a ser más complejas, de modo que entonces tenemos que, el estado de naturaleza llega a no sernos suficiente. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que tomar otras líneas de acción. Y Hobbes, por su lado, más bien es completamente otra la visión. ¿Cuál igualdad en Hobbes? No, no, si más bien lo que define el estado de guerra más bien es precisamente una diferencia abundante y es que distintos individuos vamos a tener capacidades distintas, entre otras, por ejemplo, la fuerza física. Y eso lo que determina es la manera en que en el estado de naturaleza, más bien, según Hobbes, nosotros estaríamos en una pugna permanente. Estaríamos siempre, básicamente, matándonos por conseguir lo que queremos o lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí hay una diferencia. Ahora, hay que decir algo. Y este punto es importante desde un punto de vista simbólico y metodológico a propósito de la explicación que están dando estos autores de lo que es un contrato social o un pacto social. En el sentido siguiente, vean que ni Locke ni Hobbes están haciendo historia del poder político. No están haciendo historia de la política. No es que ellos están diciendo, vean, antes, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, una cosa así, ¿verdad? No, no es que están diciendo ellos como que así éramos antes, cuando estábamos todos dentro del estado de naturaleza, ¿verdad? Y después pasamos al estado político. Ellos no están tratando de explicar algo así como una protohistoria o una historia en el sentido político, por decirlo de alguna manera, sino que más bien ellos lo que están es explicando, ellos lo que están es presentando nuestras maneras de relacionarnos y lo que pasaría si nosotros le diéramos la espalda a la manera en que nos estamos relacionando en la sociedad o a la manera en la que se estaban relacionando ellos en las sociedades en las que les tocó vivir. ¿Por qué esto es importante para ellos? Porque recuerden que en la modernidad
una de las cosas que estaba pasando es que estaban surgiendo grupos de poder de muchas índoles, estaban surgiendo nuevos grupos de poder económico, estaban surgiendo nuevos grupos de poder regionales, también estaban surgiendo nuevos grupos de poder religiosos. Recuerden que en la modernidad, al puro inicio de la modernidad, es que podemos ubicar la Reforma Protestante, y todo esto está reconfigurando el mapa político de la Europa que conocemos. Entonces ellos lo que están diciendo es, vean, tengamos cuidado con lo que vayamos a hacer, con nuestras maneras de organizarnos y con los pactos que ya tenemos o con el contrato que ya tenemos. ¿Por qué? Porque bien podemos quedarnos sin contrato del todo y entonces esto lo que hace es que se revientan toda esta retícula de relaciones sociales, tal como nosotros la tenemos, y eso puede ser un problema. Si hay algo a lo que le tenían miedo en ese entonces estos autores, era, por ejemplo, a las fuerzas anárquicas, digamos, a las fuerzas que introdujeran algún tipo de desorden en la configuración social, de modo que se cayera en un punto donde se descontrolara todo, donde todo se desordenara. ¿Por qué? Porque eso implicaría también la emergencia de intereses particulares, de intereses alternativos, que de repente lo que implicaría es que, pues que el orden que ya se tenía, pues se trastocara, ¿verdad? Ahora, esto yo lo digo como un temor que tenían ellos. De repente eso habría sido bueno, ¿verdad? Eso también lo podemos discutir, ¿verdad? Tanto en términos económicos como en términos políticos, como en términos religiosos, me parece que habría que vislumbrar cuál habría sido ¿qué habría pasado, digamos, si hubieran triunfado otras alternativas y no la que triunfó últimamente en la historia moderna? Esto es sumamente importante, es muy, 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 muy importante. Entonces, el estado de naturaleza es, por así decirlo, es el estado del ser humano. Locke lo que dice es hombres, pero él es poco inclusivo, los seres humanos, los hombres, las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo es que son originalmente? Para él, hay una igualdad de capacidades, o sea, en ese sentido, Locke entiende al ser humano como homogéneo. En ese sentido, todos tienen la misma capacidad de hacer, la misma capacidad de producir. Y ojo, de nuevo, aquí el tema religioso que está ahí de por medio, en Locke aparece presente, que es que él dice, esta homogeneidad es tal, o sea, así somos, porque todos, y bueno, él no lo diría, pero todos y todas provenimos, según su propuesta, del mismo hacedor. De nuevo ahí resuena un cristianismo, ya no en el sentido religioso, o sea, Locke en este sentido no está adoctrinando en el sentido religioso, pero sí en el sentido cultural. Vean cómo para explicar política recurre a supuestos, a ideas que fundamentalmente son tomadas de un entorno religioso, teológico, cristiano. Está, por ejemplo, la noción de este hacedor, de un creador, ¿verdad? Bueno, en ese caso sería judeocristiano el entorno, el entorno cultural al cual estamos respondiendo. Otra cosa, ustedes me imagino que habrán notado que en la primera parte, en el primer capítulo, ¿verdad? Cuando él empieza a definir el problema del poder, de cómo es que podemos explicar que derivamos el poder y cómo, de dónde viene, de dónde lo heredamos, y esto es importante, vean que él remonta y él lo que dice es que Adán no representa para nosotros ni derecho natural ni derecho divino, ¿verdad? Y eso es muy curioso, porque es un tratado sobre filosofía política y él empieza a hablar de Adán, que es el personaje bíblico, el personaje judeocristiano, que entendemos como el primero de los hombres, o que se entiende, digamos, dentro de ese relato como el primero de los hombres.
Y lo que está diciendo es, vean, nosotros no podemos hacer un linaje que nos lleve desde nuestro estado actual de relaciones hasta Adán, como para poder decir que nuestro poder deriva de haberlo heredado desde la figura de poder originaria que habría sido, en ese caso, para ellos, Adán, ¿verdad? En ese sentido, no, lo que está diciendo es, no, tiene que ver más bien no con un heredar el poder, sino con un ponernos de acuerdo. Y en este sentido, vean que aunque el entorno en el que estos autores están es completamente monárquico, a donde efectivamente el poder se hereda por el linaje al que se pertenezca, o sea, el poder sigue siendo todavía en esta época, está muy relacionado todavía en esta época con la sangre que uno tiene, ¿no? Aún así, vean que Locke lo que está es proponiendo que el poder deriva de un acuerdo. ¿Del acuerdo de quién? De los individuos que deciden entrar en él. Esto es muy moderno. Esto es muy moderno. Y está obligando también a repensarse el poder incluso de las monarquías en su momento. No sé si tendrán alguna pregunta o algún aporte, algún comentario. Podemos decir aquí que una de las semejanzas que hay entre la noción de estado de naturaleza entre Locke y Hobbes es que para Locke, al igual que para Hobbes, quien infringe una ley del acuerdo, lo que hace es que le declara la guerra al género humano. O sea que Locke también utiliza otra categoría que encontrábamos en Hobbes, que es el de estado de guerra. La diferencia aquí es que para Hobbes, estado de naturaleza y estado de guerra eran prácticamente sinónimos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En cambio, para Locke, el estado de naturaleza es un estado de completa igualdad. El estado de guerra es una circunstancia en la cual un individuo o los individuos, por así decirlo, declaran o manifiestan la posible, digamos, decisión de dañar a quienes tienen al frente. Aquí, de nuevo, es importante ver en la propuesta ese límite que ha sido importante para nosotros también culturalmente, en el sentido de que la libertad y las posibilidades de hacer de un individuo están limitadas, están determinadas por la libertad y la capacidad de hacer de otros individuos. Ya la semana pasada alguien mencionaba aquello de que mi libertad llega hasta donde llega la libertad de los demás. Eso es algo que a uno todavía, bueno, al menos a mí me tocó escucharlo en la escuela. Y a mí eso me lo enseñaban como una norma de comportamiento. Hay que tener respeto por los demás porque mi libertad llega hasta donde llega la libertad de los demás. A mí me lo enseñaron. O sea, todavía hoy eso es importante y eso, así, con esa fuerza y con esa importancia dentro de las relaciones sociales, viene de estos autores. Es importantísimo. Entonces, para que vean ustedes cómo incluso en estos autores nosotros podemos encontrar ciertos contenidos que han sido integrados en nuestra manera de entender las relaciones políticas, en nuestras maneras de hacer sociedad, aun cuando no las tengamos conscientes. O sea, vamos a ver, les puedo lanzar esto como una pregunta, a ver si ustedes estarían de acuerdo o no conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, pues les escucho también. Pero a mí me parece que leyendo Hobbes y leyendo Locke, uno se encuentra un montón de cosas que son con las que todavía funcionamos. Solo que hay que hacer la salvedad de que a uno nunca le dicen que realmente son las propuestas que vienen de estos autores, que uno está siendo formado con herramientas, digamos, en este caso políticas y sociales, que son muy lockeanas o muy hobbesianas. No sé si estarían de acuerdo conmigo o si estarían en desacuerdo en relación con eso. Y en este caso sí es pregunta, no sé. Nadie.
O sea, sí, pero Ajá, adelante. digamos como, por ejemplo, que él dice que desde que nacemos, nacemos como en igualdad. Yo difiero de eso, especialmente porque soy mujer, entonces siento que fijo, no nazco con la misma libertad e igualdad que un hombre, digamos. Así, con una salvedad, Fabiana, y muy bien esta puntualización de que no nacemos en libertad, pero recordad que que para Locke los hombres nacen libres, pero es más, él lo dice así, a donde quiera que sea que yo vuelvo a ver, veo que los hombres nacen libres, o los seres humanos nacen libres, pero ellos mismos se ponen cadenas. Esas cadenas son derivadas del contrato social. O sea, vamos a ver, voy a darme el taco de decirte qué es lo que te diría Locke. Locke te diría, no, Fabiana, usted nace igual que los demás. Lo que pasa es que usted está en una sociedad a donde el poder político, entre otras cosas, ha implicado que el hecho de que usted haya nacido mujer la mete a usted dentro de ciertas posibilidades políticas y no dentro de otras. Pero eso no depende de su estado natural de ser humano. Vamos, haciendo ciertas salvedades, por ejemplo, una antropológica, ¿verdad? De que no vamos a hacer diferencias en el estado de naturaleza tampoco entre hombres y mujeres. Pero, Fabiana, le entiendo perfectamente, pero esa diferenciación a la que usted ha sido sometida por ser mujer es social y por lo tanto Ajá, tiene que sí. ver con acuerdos. Sí, sí, no, concuerdo con eso, exacto. Ha sido, sí, sí, total, ha sido como por la sociedad y no como por la naturaleza en la que yo nazco, digamos. Sí, Claro, no, concuerdo. no, claro. ¿Y usted qué estudia, Fabiana? Dicho sea de paso. Estudio biología. Biología, ok, perfecto. No, no, Ujú. comprendo. No, no, simplemente era para preguntar algo, porque vea incluso en biología, yo no sé cómo están los numeritos en relación con, cuál sería la proporción de la población femenina o versus la población masculina. ¿Usted tendrá ese dato? No, la verdad no. Ya, sí, creo que en biología esa variable creo que es mucho más pareja que en otras carreras. Pero, por ejemplo, en una carrera como ingeniería civil, muy probablemente, si usted estudiara ingeniería civil, Ah, o sería, sea, hay más mujeres de fijo en mi carrera. ok, ok. Ujú, ujú, Bueno, a eso me refería. ujú. En ingeniería civil, de fijo también, hay más hombres. Ajá, y en todas las ingenierías, casi. Sí, sí, en algún momento creo que eso empezó a cambiar. Creo que en la que empezó a cambiar primero fue industrial. Ajá, sí, eso iba a decir. Ya, sí, pero bueno, ahora veamos otras carreras. Educación preescolar. Si usted estudiara educación preescolar, muy probablemente tendría muy pocos compañeros. Ujú. Pero eso no tiene que ver con la condición de naturaleza, tiene que ver con cómo nosotros hemos organizado las relaciones sociales y en este caso el desempeño profesional o el acceso a profesiones a partir de una diferencia de género. Sí, ¿Eh? Pero no, exacto. me parece que ese punto es importante, Fabiana, de verdad que ha puntualizado usted en algo que es crucial y que vamos a seguir viendo a lo largo del semestre. Si eso le parece importante, creo que le va a gustar mucho la lectura de Rancière, ahí para que lo tenga, Bueno, qué dicha. Sí. perfecto. Muy bien, tengo que son las 3:53, entonces les propongo que hagamos una pausa de 10 minutos. Dejo de grabar en este momento para que nos vayamos a un recreo.